En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo de María, y por María y por las benditas almas del purgatorio. La fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, unas fiestas propias que se dan en Hispanoamérica, no está para toda la iglesia, sino en Hispanoamérica, y es un santo bastante desconocido y hay algo de injusticia, mucha injusticia en eso, porque ya un dato nos tiene que ilustrar mucho sobre este grandísimo santo, que es el único, cosas curiosas, el único obispo que ha sido canonizado en 500 años de catolicismo en Hispanoamérica. Entonces ya ese primer dato nos tiene que mostrar en nuestros espíritus que es una figura relevante y que debemos, como un acto de piedad, ser devotos de él y conocer su vida. Pero vuelvo a insistir, es bastante desconocido de nosotros, los hijos de España, los hispanoamericanos, el único obispo en 500 años que ha sido canonizado en nuestras tierras. Ese dato nomás ya vale más que suficiente sobre su figura. Muchísimas cosas se podrían decir. Por supuesto, nació en España, murió en nuestras tierras, murió ahí en la zona del Perú. No murió en Lima, era el obispo de Lima, pero en el siglo XVI, murió ya en el siglo XVII, en 1606, si mi memoria no me falla, pero recién empezaba el siglo XVII, toda su vida es el siglo XVII, toda su vida es el siglo XVI, el siglo más glorioso de la corona española, de esa corona de reyes católicos, sobre todo las dos grandes figuras, las cuatro, son los reyes católicos, Fernando el Católico, Isabel la Católica, y sus sucesores al poco tiempo, Felipe II y Carlos V de Alemania, primero de España. Esos cuatro reyes hicieron toda la catolicidad y todo el gran auge de España y que se transfundió a nuestras tierras, todo el siglo XVI, y él vivió en esa época. Obispo de Lima, pero decir obispo de Lima no es pensar su jurisdicción así es pequeña, porque hay un pequeño detalle que en el siglo XVI todo América del Sur, y creo que ocupaba también América Central, dependía de un solo obispo. Imagínense, todo. Desde Lima él tenía que gobernar Ecuador, Colombia, Venezuela, Centroamérica, creo que hasta Nicaragua tenía su jurisdicción, Chile, Argentina, Perú mismo, Bolivia, Paraguay, Uruguay actual, todo ese territorio dependía de él. Y recorrió, no sé así cuántas veces, se dice que caminó o recorrió 40.000 kilómetros en el siglo XVI. Recorrerlos ahora, en el siglo XX, es una proeza. En el siglo XVI, imaginen cuántas veces visitando su jurisdicción y la tierra sobre la cual debe ejercer su obispado, su labor de obispo. También un tema recalcable, la cantidad de confirmaciones que dio, cientos de miles, creo haber leído en algún lugar 800.000, otra vez. Hacerlo en el siglo XX es una proeza, en el siglo XVI ni hablemos. ¿Y cómo era la sociedad española aquí en nuestras tierras, en Hispanoamérica, gracias a la obra de estos prohombres y santos de primer nivel? Lima, ya lo recalcamos, son todos contemporáneos. Y curiosamente ese gran auge que tuvo el catolicismo gracias a estos reyes y gracias a España, plasmó frutos de santidad en el siglo XVI y se acabaron. Porque después todos los santos que tenemos en América, que son muy pocos, en realidad los canonizados por lo menos, son todos del siglo XVI. Y en particular la ciudad de Lima, ya lo recalcamos, vivía el obispo Santo Toribio. Al mismo tiempo vivía Santa Rosa de Lima, que si mal no recuerdo fue confirmada por él. Vivía San Francisco Solano, llevaban 3 santos en una ciudad que para América no tenía 100 años de descubierta. América había sido descubierta en 1492 y antes de que se cumplan los 100 años se daban todos estos frutos de santidad, de catolicismo y de cultura española, que es lo mismo que decir catolicismo. Cuidado, saben, España fue la gran campeona del catolicismo, por eso tanto odio contra España y la leyenda negra y las mentiras para denigrarla. Pero España fue todo un símbolo del catolicismo y en particular en este siglo del cual estamos hablando. Lima
Para el siglo XVI tenía escasos 20, máximo 30, no recuerdo años de fundada. ¿Cuántos habitantes podría tener esa ciudad? 10.000 tal vez, con suerte, no creo que llegara. Y en un recinto tan chiquito, este barrio sería más grande que la ciudad de Lima para la época. En un recinto tan chiquito, 5 figuras de santidad, 5. El obispo, repetimos, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, que es un santo de primerísimo nivel también, que tuvimos la suerte de tener en América, sobre todo para Perú y para el norte de mi patria. El beato Juan Macías, llevan 4, y por supuesto Fray Escobar, el beato Martín de Porres. Todo es una ciudad chiquitita, así, más chica que este barrio. ¿Cómo sería la vida en esa ciudad para ese siglo XVI, para los primeros 20 o 30 años del descubrimiento, 40 años, para que ya se produjeran estos frutos de santidad? Y él era el obispo encargado. Otro tema que ha pasado en la vida de varios santos, en realidad son cosas curiosas, la vida de muchos santos, como y me disculpan la palabra, la brutalidad a veces de las personas que deben hacer acciones tan excesivas, no sé qué adjetivo usar, y que no pasó solamente en la vida de este santo, no pasó en la vida de varios santos. ¿A qué me refiero? Cuando era estudiante, le introdujeron en su habitación una mujer impúdica para que pecara con ella. Y no es el único santo del cual han hecho esas cosas relacionadas con mujeres y su vida consagrada a Dios, lo que fue su vida consagrada a Dios, han sido obispos o sacerdotes. A San Juan de la Cruz le ocurrieron cosas similares. A San Bernardo le ocurrieron cosas similares. No me acordaba de algunos santos más. A Santo Toribio le ocurrió, a Santo Tomás de Aquino. A Santo Tomás de Aquino, realmente a lo que llega la voluntad de la gente de querer tender un lazo de presentar a una mujer a un alma para que peque. Bueno, Santo Toribio no fue la excepción. Cuando él era estudiante, le metieron dentro de su habitación una mujer. Él la sacó, si se puede decir, las patadas, no conozco los detalles, pero obviamente la expulsó. Pero cómo es la brutalidad de la gente, y ha habido varios santos a los cuales les han puesto este tema para que pequen con mujeres. ¿Qué más podemos decir de él? También porque es una obligación del católico defender las instituciones de la Santa Iglesia Católica, todo lo que hace la Iglesia Católica, desde que es la Iglesia una obra de Dios, no es una obra humana. Si nosotros fuésemos los creadores de la Iglesia Católica, tendría 1000 imperfecciones, pero como es una creación de Dios, la Iglesia Católica como institución es perfecta, absolutamente perfecta y santa. Nada que salga de la Iglesia Católica, ningún fruto de la Iglesia Católica puede ser malo, porque si no, no sea creador. Nosotros los católicos sí somos malos, nosotros los católicos sí somos pecadores imperfectos, pero la Santa Iglesia Católica es una obra de Dios, es absolutamente perfecta en su doctrina y en sus obras. Y una de las obras de la Iglesia Católica fue la Santa Inquisición. Si será tema discutido y tan atacado por los enemigos de la Iglesia, que algún miembro de la Inquisición, volvemos a lo mismo, los católicos somos malos, y los católicos somos capaces de hacer cosas malas, pero las obras de la Iglesia son todas buenas. Y la obra de la Iglesia, de la Santa Inquisición, es una obra buena. ¿Cómo será que la Inquisición debe haber tenido por lo menos, yo diría, 7 santos y no más miembros de ella? Entonces ahí les da la pauta de lo que es la obra en sí. Que algún miembro de la Inquisición puede haber hecho cosas malas, sí, tristemente puede haber pasado, como los católicos hacemos cosas malas, pero no la obra, no la institución. Y Santo Toribio de Mogrovejo fue miembro de la Inquisición. Curioso detalle. Tienen otro santo canonizado que fue miembro de la Inquisición en Granada, en España. ¿Qué otro santo inmediatamente se viene a la mente? Famosísimo, fue miembro de la Santa Inquisición, San Pío V, el famosísimo Papa de nuestra misa, el famosísimo Papa San Pío V fue miembro de la Inquisición también. Para que vean que no nos podemos hacer con ligereza eco de todos esos ataques contra la Iglesia Católica y contra el catolicismo. Fuera de ello, fue obispo Santo Toribio 27 años, llegó a la ciudad de Lima, se llamaba para la época Ciudad de los Reyes, se llamaba Lima en esa época, y gobernó desde los 40 años hasta que murió a los 67 años de edad, 27 años siendo obispo. Entre las obras más grandes, además de eso, de haber recorrido
recorrido semejantes territorios en el siglo XVI, como les decía, se apunta que él hizo unos 40.000 kilómetros de recorrido. Impresionante. Organizó 3 grandes concilios, los concilios de la ciudad de Lima, 10 sínodos, pero en particular estos concilios de Lima han tenido una influencia de poner orden de cómo tenía que ser el clero, aquí los sacerdotes, las más consagradas en Hispanoamérica, cómo será que las disposiciones del siglo XVI, dadas por este santo y sabio obispo, perduraron hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX Hispanoamérica se nutría y se manejaba con las disposiciones que había logrado resolver y poner en práctica este obispo en el siglo XVI. Recién en el siglo XX se tomaron nuevas medidas en profundidad, podemos decir, pero el orden o el régimen de la Santa Iglesia Católica en Hispanoamérica fue dado por este obispo y perduraron 4 siglos prácticamente, las disposiciones que él logró establecer. Quiso llevar a práctica para la época, por supuesto, el Concilio de Trento, también aquí en América. Su obra con los indios, por supuesto, su gran preocupación a ser católicos, a los indios, al revés de todo este chamanismo y Pachamama y todo lo que quieran decir actualmente. Un verdadero católico sabe que tiene que tratar de ganar todas las almas de los paganos, en este caso todas las almas que puedan. En realidad, para Dios nuestro Señor, las doctrinas de los indios, él organizó las doctrinas, la forma de enseñar el catolicismo a los indios, y con los párrocos que él nombraba doctrineros, o sea, algunos sacerdotes que especialmente eran hábiles, o como ustedes quieren llamar, para enseñar el catolicismo a los indios. ¿Cómo habrán sido nuestras instituciones que aún con el nefastísimo siglo XIX, con el máximo auge de la masonería y del liberalismo, falsa derecha en todas nuestras tierras, las revoluciones de 1810 fueron todas de tinte masónico y liberal, todas en uno o muchos puntos anticatólicas, eso hay que saberlo, ¿no? Todas. Pero fuera de ello, en mi patria en particular, cuando se fueron estableciendo esas constituciones con miles de principios equivocados y condenados por la Iglesia, del liberalismo, las constituciones del siglo XIX, y Colombia no fue la excepción, en mi patria en particular, cómo sería el arrastre de esa cultura católica que existió de siglos anteriores, que aún con una constitución liberal, ya que estoy hablando de los indios, se establecía, y por supuesto ya se quitó en 1990-91 en mi país, que el presidente del país tenía que encargarse de la conversión al catolicismo de los indios. Y eso era totalmente una herencia de lo que se hizo antes, gracias a España. Y en este caso, el obispo Santo Toribio fue un gran impulsor de las doctrinas, ese es el título oficial, la doctrina de los indios con los sacerdotes doctrineros. Y eso llegó, a pesar del liberalismo y a pesar de la masonería, a estar plasmado en nuestras mismas constituciones del siglo XIX. Hoy en día, por supuesto, ni eso quedó en mi país, ni en Colombia tampoco, hasta de la misma letra de esa constitución se quitó, de la constitución política. En una oportunidad, en sus intentos de llegar a las zonas frente a las cuales, o respecto a las cuales todavía no habían llegado los españoles, y también por su deseo de hacer católicos los indios, explorando una zona, le atacaron indios caribes, por lo cual tiene que haber sido la zona de Colombia, cercana de Colombia. Sabemos que en las costas del Caribe casualmente estaban los indios caribes, que eran antropófagos, comían carne humana de sus víctimas. Le salieron al encuentro con armas y el obispo les habló, y en el mismo instante esos indios se le rindieron a sus pies y se entregaron a él, le besaron sus ropas. Y en esa conversación él no sabía, por supuesto, el lenguaje de los indios, pero Dios permitió, con algo derivado del don de lenguas, que él, hablando en español, era entendido por los indios, y los indios hablando en su dialecto los entendían también. Los que estaban junto al obispo en ese ataque, que sufrieron, que no pasó nada, gracias a Dios, dan testimonio de estos hechos. El martirologio romano, ¿me alcanza, por favor? El martirologio romano para el día 23 de marzo, que fue la verdadera fecha de su muerte, algo muy escueto sale, dice: en Lima del Perú, Santo Toribio, obispo, por cuyo celo se difundió por América la fe y la disciplina eclesiástica. Y hoy, eso fue la fecha de la muerte, que la pequeña se reseña el 23 de marzo, pero como hoy es la fiesta, también sale una pequeñísima reseña
para el día de hoy, que es 27 de abril. Es una fiesta que tiene una categoría bastante alta. Y esa es otra llamada de atención para nosotros los católicos. Ni sabemos, estos grandes hombres que hemos tenido, cómo será que tapa la figura de un doctor de la Iglesia. En el resto de la Iglesia se festeja a San Pedro Canicio, que es doctor de la Iglesia. Y la figura, para Hispanoamérica, de Santo Toribio tapa y prevalece la fiesta. Tiene una categoría doble de segunda. Y ahí también nos da una pauta de la importancia de este santo. Pero en definitiva hoy dice lo siguiente. Bueno, no lo encuentro y me disculpo. El error, pensé haberlo leído hoy, entonces estará solamente en la fecha del 23 de marzo que les acabo de leer, pero se ve que estoy entrando en años porque me pareció haber leído una pequeña reseña también para el día, entonces me disculpo. Para el día 27 de abril, que en la fiesta veo que no figura nada. Fuera de ese detalle, estas brevísimas palabras tan solo, no solamente en honor de él, sino en honor de España. En honor de España. Un católico, como hemos dicho muchas veces, tiene que ser un defensor acérrimo a favor de España, porque España, cuando nacimos, cuando empezamos a existir, somos todos hijos de España, hijos de españoles, era el símbolo del catolicismo. Porque ninguna nación se comportaba como España en esa época. España fue la campeona para el siglo XVI, sobre todo el catolicismo, y por eso tanto odio contra España. Yo soy católico, yo defiendo a España. Yo defiendo a España. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.